Estamos de vuelta, son las 7:43. Conversemos esta mañana en Ahora es Cuando con el presidente del Partido Nacional Libertario, Johannes Kaiser. ¿Cómo le va, señor Kaiser? Bienvenido, buenos días. Muy bien, gracias. ¿Cómo están ustedes? Muy buenos días. Muy bien. Todos aquellos que se están levantando temprano para ir a trabajar. Sí, pues, tempranito. Oiga, Johannes, voy a partir con la idea de la acusación constitucional contra el exministro de Hacienda, Nicolás Grau. Usted ha sido uno de los que ha planteado la necesidad de avanzar en este sentido a propósito del informe de finanzas públicas que entregó el gobierno a comienzo de semana y que dice que el informe del cuarto trimestre del 2025 omitió deuda por unos 10.500 millones de dólares. Estoy simplificando, pero para que se entienda esto. Antes de ir al tema político, ¿no?, de la acusación constitucional, ¿para usted esto configura una infracción a la Ley de Administración Financiera del Estado? ¿Cuál es la figura que usted detecta que podría haber aquí? A ver, de hecho estaba viendo aquí los puntos, los titulares, ¿de acuerdo? Se lo digo de inmediato. La subestimación del déficit fiscal efectivo proyectado para el 2026, la no incorporación del financiamiento del reajuste del sector público y otras presiones de gasto vigente, la inconsistencia aritmética en la proyección de la deuda pública del gobierno central, el incumplimiento de la meta de balance estructural fijada por el decreto número 542, etcétera. Es decir, ¿qué es lo que sucede? El ministro Marcel no está libre, y no estaba libre, para hacer lo que quisiera con el presupuesto nacional o, en su defecto, incluso en lo que es la redacción de los informes del Ministerio de Hacienda. Y este tipo de errores, que van asociados, por ejemplo, a un mal cálculo de deuda, dejan una muy, muy débil situación financiera, pero también de reputacional en nuestro Estado. Y en ese sentido, no puede simplemente desentenderse el Congreso de lo que son sus obligaciones cuando un ministro incumple la ley. Para entender bien, exactamente qué es el incumplimiento de la ley en este caso. Bueno, la base, a ver, existe una ley que nos establece, establece que tenemos que, o sea, al ministro de Hacienda se le delega la administración financiera del Estado, ¿de acuerdo? Eso es lo primero. Una vez delegada esa administración financiera, el ministro tiene que cumplir con una serie de normas, él mismo. Entre otros, la ley de administración financiera del Estado. Y hay incumplimiento grave. Desde la perspectiva política, cuando ustedes plantean esta acusación constitucional, el exministro Grau se defiende y dice que las diferencias responden a distintos supuestos macroeconómicos y no a errores de cálculo. Estoy simplificando también, sintetizando su frase. ¿Qué le responde usted frente a eso? Yo ayer escuché una respuesta que fue maravillosa, la señora Michelle Lavé, cuando hablaba de que lo del supuesto del tipo de cambio, por ejemplo. Decía que, o planteaba, que para que los supuestos del señor Grau tuviesen algún tipo de posibilidad de transformarse en realidad, el dólar tendría que llegar a los 345 pesos en materia de lo que es la proyección de deuda. Ya, pues. No. Si aquí, mire, si hay un error, es indefendible. Y si hubo mala fe, es condenable. Pero en uno y en otro caso, lo que usted tiene es una responsabilidad objetiva del ministro de Hacienda. Así es sencillo. Johannes Kaiser, Chile Vamos dice que no es el momento, que la acusación puede perjudicar la mega reforma en el Senado. ¿Qué le responde usted frente a eso? Bueno, yo diría que hay que poder masticar chicle y caminar al mismo tiempo. Si al final, en primer lugar, los nacionales libertarios, nosotros no somos parte del gobierno, eso es lo primero, ¿ya? Pero nosotros sí entendemos que hay ciertas responsabilidades constitucionales que hay de las cuales hay que hacerse cargo. Por lo demás, no es todo Chile Vamos. Hay un par de parlamentarios en RN que han planteado sus reparos, que yo sepa, la UDI se suma, ¿no? Y yo estoy convencido que esos parlamentarios de Renovación Nacional, a la hora de los cubos, van a hacer aquello que es correcto. Mire, esto de la oportunidad no me parece tan especial como argumento, porque siempre es inoportuno o caer mal. Si eso ¿para qué plantearlo en otros términos? Pero ¿van a dejar correr esto? Lo que pasa es que... O sea, ¿y qué va a pasar? ¿Y qué va a pasar en la próxima administración? La acusación constitucional, ¿cuándo la van a presentar?
tenemos que presentar en el curso de las próximas 2 semanas, porque si no la presentamos, entonces se vence el plazo. prescribe la acción. Sí, pues se prescribe porque hay un plazo para presentarla en el caso de un exministro. Pero le pregunto, ¿están coordinados con el Partido Republicano respecto de la presentación de la acusación o ustedes la van a presentar por su cuenta? Nosotros vamos a presentar la acusación Llueva o Truene respecto de lo que es el trabajo técnico del sí mismo. Eso es un tema que tienen que ver los comités. Yo espero, por supuesto, que presentemos un texto conjunto. Pero si no es conjunto, lo van a presentar de todas formas. Pero si vamos a presentar... mire, la acusación constitucional va sí o sí. Nosotros nos comprometimos en esta materia, somos un partido serio, y tenemos que hacer valer... esta es una iniciativa, por lo demás, que nace de nuestros parlamentarios, que quieren cumplir con lo que es su obligación. Y no nos equivoquemos, aquí el antiguo gobierno armaba una tremenda ofensiva comunicacional para tratar de tapar el desastre. Pero mientras más se escarba, peor se vuelve. Cuando dice que ha armado una ofensiva comunicacional, ¿se refiere a los exministros que salieron a defender a Nicolás Grau, más la propia defensa que ha hecho el ex titular de Hacienda? Puros economistas que extrañamente están todos relacionados con Marcelo, con el propio Grau. Ahora, y que aparecen como si fueran expertos independientes, que no lo son. Está bien, o sea, pero ¿que habría esperado algo distinto? Le pregunto, o sea, ante un emplazamiento que hace el gobierno, ¿qué hubiese esperado? ¿Que mantuviera silencio? Mire, ¿Hubiese esperado? la verdad es que yo de la izquierda chilena ya no espero mucho, especialmente en estas materias, porque les da lo mismo cuando uno de los suyos deja la tendalada. ¿Ya? En ese sentido es increíble, ya no sé si puedo decir loable, pero es bastante impresionante los niveles de lealtad que se tienen lo uno al otro ante la comisión de algún desastre. A mí, yo no podría salir a defender a un ministro de mi sector que se pega un chistecito de la magnitud que se pegó el ministro Grau. Ahora, déjeme preguntarle esto otro. ¿Qué pasa, Johannes Kaiser, si la acusación no prospera? No en el sentido solamente político para el partido, en términos de, digamos, de la derecha, de quienes están más cercanos al oficialismo, sino qué mensaje podría enviar en caso de que se presente una acusación constitucional que se rechace sobre la responsabilidad fiscal de los exministros. ¿No se podría sentar un precedente también ahí? Yo creo que sí, evidentemente que siento un precedente, pero siento también un precedente, una vez más, respecto a lo que es la responsabilidad fiscal de los parlamentarios. No se olvide de una cosa, porque yo advertí, sin tener grandes luces de economista, ni mucho menos, pero sobre la base de lo que eran las prevenciones del Consejo Fiscal Autónomo y de otros especialistas internacionales, advertí los últimos 3 presupuestos que, valga la redundancia, los presupuestos de ingresos y los presupuestos económicos de Marcel y posteriormente de Grau no tenían base. Yo los últimos 3 presupuestos los voté en contra en el Congreso como parlamentario. Uh-huh. ¿Ya? Estaba, de alguna manera, la data ahí, se prefirió confiar en los datos de la DIPRES y del Ministerio de Hacienda, porque tradicionalmente Chile en esa materia ha sido muy serio. Y resulta que se votaron 3, 4 presupuestos donde nunca, jamás se cumplió con los presupuestos que había entregado DIPRES. Eso es una forma también de engaño al Congreso. Ya, pero... Yo espero que los parlamentarios, si no quieren que el Ejecutivo haga con ellos lo que quiera en el futuro, solamente porque existe una mayoría circunstancial, hagan valer lo que son sus prerrogativas como gremio corporativa. Ya, pero déjeme volver entonces a la pregunta. ¿Qué pasa si ustedes presentan la acusación constitucional finalmente no prospera? Déjeme repetir la pregunta. ¿Qué mensaje envía eso sobre la responsabilidad fiscal de los exministros si es que una acusación constitucional no prospera en este sentido? Sobre la responsabilidad fiscal, evidentemente plantearía una especie de impunidad que es bien difícil de levantar hacia el futuro. Ahora, las acusaciones constitucionales, usted entenderá que no funcionan sobre la base de un sistema legal como el americano de precedentes. Uh-huh. Por el mismo hecho y circunstancias similares, un Congreso puede liberar a uno y condenar a otro, en el sentido soberano. Pero evidentemente que generaría un pésimo
precedente desde el punto de vista moral para la administración, y nos empujaría un paso más en dirección a la barbarie política. Déjeme ya ahora otro tema que marcó también la pauta en la última semana o semana y media, ¿no? Que fue la salida de las ministras Steiner y Cedini. Parto preguntándole por seguridad. En algún momento, y corríjame si estoy en lo correcto, el Partido Nacional Libertario tenía, digamos, una mirada de al menos interés, ¿no? Si es que hubiese formado parte del gobierno en el Ministerio de Seguridad, o Defensa, o Justicia. Si ustedes hubiesen estado en seguridad, ¿qué habría hecho de distinto respecto a lo que hizo la ministra Steiner? A ver, en primer lugar, entender que nosotros siempre entendimos seguridad como un problema más macro, no como un problema que pudiese solucionarse desde el Ministerio de Seguridad. Yo voté, entre otras cosas, en contra de la creación del Ministerio de Seguridad porque creía que era nuevamente la creación de un monstruo administrativo en cuya transferencia, solamente la transferencia de un ministerio al otro, iba a generarse todo tipo de ruido en materia de lo que es gestión. Pero bueno, entonces nosotros entendíamos la gestión en materia de seguridad al Ministerio de Seguridad solamente como una parte, ¿ya? Y comprendíamos que se necesitaba una macro gestión que incluyera entonces al Poder Judicial, la Fiscalía Nacional, Defensa, Justicia y Seguridad. A eso se sumaban entonces patitas más chiquititas que dependen, por ejemplo, del Ministerio de Hacienda, como es, creo que de Hacienda, como es aduana, la unidad de análisis financiero. ¿Me explico lo que voy? Inteligencia, ¿sí? Evidentemente. Entonces, el diseño iba a ser un diseño, o la idea era tener a un encargado que generase lo que es la necesaria cooperación desde el punto de vista estructural, ¿ya?, entre las agencias. No puede ser, por ejemplo, que la base de datos de Carabineros y de Investigaciones y la del Poder Judicial, cada uno tiene su propia base de datos y no se cubren. Es decir, por ejemplo, si usted busca niños desaparecidos en Chile, Investigaciones tenía una cifra, Carabineros tenía otra y el Poder Judicial tenía otra muy distinta. Ya empezando con ese tipo de cosas, usted se da cuenta de que nuestro sistema no está conversando. Y por eso, aparte de los problemas que tenemos con Fiscalía, que Fiscalía Nacional por lo demás es el ente encargado de la persecución del delito, tiene que tener su propio plan de persecución y ese plan tiene que estar integrado en lo que es el diseño mayor. En el diseño mayor, la Fiscalía, Tribunal, Gendarmería, el aumento de plazas, todo eso tiene que hacerse de una mirada más macro y no puedes tener a todos los actores compitiendo dentro de este escenario. Los tienes que tener alineados con un objetivo común y con una forma de hacer las cosas común. En ese sentido, nosotros teníamos, como ya lo planteé, veíamos el Ministerio de Seguridad como una parte, pero definitivamente no como el organismo llamado exclusivamente a resolver el problema. ¿Le parece que fue un error haber nombrado a una figura como Steiner en ese ministerio, dado lo que me acaba de escribir? Depende. De hecho, en nuestro diseño habría sido posible nombrarla, siempre y cuando usted hubiese tenido entonces un coordinador, otro coordinador que hubiese estado a cargo de la planificación, ¿ya? Es decir, como una parte. Pero evidentemente que en un ministerio tan complejo políticamente como el Ministerio de Seguridad, y especialmente dado que es uno de los temas más importantes para los chilenos, colocar a una persona con poca experiencia política le genera a esa persona una situación muy difícil de sobrellevar. Porque, bueno, en este negocio evidentemente que no hay compasión. O sea, no hubo mucho tiempo y la oposición desde el día 1 salió a tratar de hacerle la cama. Ahora, ¿no tiene una mirada crítica respecto de que ella misma haya reconocido que no había un plan en estricto rigor? Mire, no se reconoció que no hubiese un plan. Yo vi, de hecho, el plan que se trató de presentar ante ¿cómo se llama esto?, el Congreso. Uh-huh. Ahora, si previo a la asunción del gobierno no existía un plan, no sé de eso. Ella dice que no existía, o lo puede haber planteado, no tengo la certeza en este momento. No hay un plan de seguridad, fue lo que dijo literalmente. No hay un plan de seguridad. Bueno, evidentemente me parecería complejo, me parecería que no tiene por qué ser. Mira, si los planes tampoco son un tema tan complejo. Y no olvidar una cosa. Peor todavía si no son tan complejos que haya reconocido que no había un plan. Digo, eso sí. No le regalaba a la oposición un cuestionamiento, no solo a la oposición, sino que a cualquiera en materia crítica respecto de seguridad. No, evidente.
evidente que es un tema. Lo que sucede es que yo tengo fuentes que me dicen, oye, no, si existía otra planificación, pues esa planificación al final no soportó el cambio de mando. Que usted se reunió con el ministro Martín Arrau, con el ministro de Seguridad. ¿Qué sacó limpio de esa reunión? Que tenemos muchas cosas en común, que tenemos algunas pocas diferencias, que el ¿Como ministro cuáles? está tratando, ¿Como cuáles, por ejemplo? sí, yo sé, que el ministro está tratando de hacer de un ministerio que está recién creado y que por lo demás es un poquitito un Frankenstein, porque le van sumando y sacando partes de acuerdo con el avance del tiempo. Está tratando de hacer algo que funcione. Y bueno, y ahí le deseo mucha suerte porque para Chile también se juega mucho en que él tenga éxito. Ya, usted mismo mencionó que habían, aunque fueran pocas diferencias, yo no le pregunté por la diferencia, así que cuando usted me dice que hay algunas pocas diferencias, le pregunto cuáles. Es mi pega preguntarle Sí, por cuáles. ejemplo, a ver, ¿qué es lo que sucede? Se habla del tema, yo creo que están recogiendo el tema de los centros de internación para inmigrantes ilegales, que era una de las políticas que nosotros habíamos estado proponiendo. Uh-huh. Entonces se plantea extender el plazo en que se puede retener o detener a un inmigrante ilegal, que en Chile usted sabrá que están protegidos constitucionalmente, es decir, usted no puede detener a una persona por más de, creo que hoy día son 5 días, ¿ya? Ilegalmente. Y planteaba entonces un aumento que era, qué sé yo, a un mes, 2 meses. Y yo personalmente le dije, tíralo al tiro 1 año, por lo menos, para que funcione como un sistema, para que la gente no venga a Chile ilegalmente para tratar de superar ese pequeño plazo y quedarse adentro. Y en el caso de la... Son temas de detalles, son temas de, me explico, son temas Sí. donde hay una conversación respecto del, no tanto del qué, sino que del cómo. Y en el caso, Johannes, de la salida de la vocera de gobierno, más allá de las razones de su salida, déjeme preguntarle si a usted le parece una buena estrategia que se concentre la vocería y digamos, y la jefatura política en una misma figura como Claudio Alvarado. Bueno, en el momento en que usted le quita al Ministerio del Interior, le quita seguridad, evidentemente que el Ministerio del Interior queda bien cojo. ¿Ya? Entonces, si se va a dedicar única y exclusivamente a la gestión política, supongo que no deja de tener cierto sentido en que tenga también la vocería. No necesita una vocería independiente, pero es un tema que se va a ver todavía. Yo creo que la ministra se había estabilizado en su posición, y lo que permite la vocería, que no lo permiten tanto los otros ministerios sectoriales, es entrar, digámoslo así, entrar un poquitito a la pelea chica. Ahí donde usted no quiere tener a los ministros encargados de las negociaciones, no los quiere en la pelea chica con los parlamentarios con los cuales está negociando. ¿Me explico lo que es? Ya, pero ¿le parece que es una buena estrategia para el gobierno? Porque Bueno, el yo creo gobierno que además quiere diversificar las vocerías y cuando uno diversifica la vocería, la verdad es que no queda en manos de nadie. Juan Manuel, ¿qué quiere que le diga a usted? Yo le voy a plantear solamente lo siguiente. A ver. Al final lo vamos a ver desde el resultado. Si funciona bien, va a haber sido una gran estrategia. Y si funciona mal, va a haber sido una pésima estrategia. Y vamos a estar, probablemente la inmensa mayoría de los comentaristas, vamos a haber dicho, se lo dije, no importa cuál sea el resultado. Ya. Antes de que se nos vaya el tiempo, Johannes, 2 cosas. Uno, respecto a la mega reforma, cuando el gobierno llegó a un acuerdo con el Partido de la Gente, usted también planteó que le gustaría que a ustedes también lo escucharan, le acogieran algunas de sus peticiones. ¿Cómo va eso? Bueno, estamos trabajando en esa materia, creo que hemos tenido una conversación bastante fructífera con el gobierno. Hay ciertas cosas donde efectivamente no hemos avanzado, pero hemos avanzado en otros frentes. Y en ese sentido está, por ejemplo, no necesariamente relacionado con el proyecto de reconstrucción, pero la urgencia para el proyecto para sancionar las denuncias falsas es un tema que está avanzando. Estamos avanzando en el tema de la facultad del servicio médico legal para empezar a identificar los restos de los detenidos desaparecidos que están en su poder. Estamos avanzando en varios campos y también, por lo demás, con algunas indicaciones que hemos metido en el tema permisológico dentro del propio proyecto.
se ha recogido nuestra inquietud en su momento sobre el artículo 8º, que bueno, igual no pasó la votación, pero vamos a ver si lo tratan de reponer en el Senado y ahí tendremos que ver cuál es el texto, si es que lo aprobamos o no, porque nosotros no vamos a dejar que los derechos de propiedad intelectual en Chile sean debilitados. ¿Cómo entiende usted eso? O sea, que de este proyecto, si hay algo que parece que es absolutamente unánime, es precisamente el rechazo a ese artículo, y sin embargo pareciera que el gobierno va a volver a insistir sobre él. ¿Cómo lo entiende usted? Lo que pasa es que el gobierno tiene que hacer yo creo que sí, mira, si no deja de ser interesante desde el punto de vista económico para el país, transformarnos en un hub donde se pueden instalar las grandes tecnológicas. Pero eso no puede ir de la mano, digámoslo así, no podemos ser tan utilitaristas de sacrificar un principio básico de la libertad en beneficio de para obtener un beneficio que puede ser un beneficio de corto o mediano plazo, pero que es un beneficio esencialmente utilitarista, ¿no? Hay ciertas cosas de principio que uno no debiese entregar. Ahora, yo sé por qué nosotros nos negamos a debilitar el derecho de propiedad. No entiendo por qué los socialistas que no creen en el derecho de propiedad se niegan a debilitarlo. Probablemente porque tienen muchos amigos artistas. Muy bien, pues, Johannes Kaiser, muchas gracias por conversar con nosotros. Lo esperamos la próxima vez aquí en el estudio, ¿eh? Muchas gracias, Juan Manuel. Muchos saludos, un gran abrazo y cariños a todos quienes están acompañándonos. Que esté muy bien, muchas gracias.